7:45 de la mañana. Vamos a hablar ahora también de lo que está pasando con la justicia, como decíamos, a nivel nacional, con el sistema judicial, pero vamos a hablar de lo que pasa asimismo con el COVID, con este pase sanitario que se está pidiendo en relación a lo legal, en relación al derecho, ¿no? ¿Está reñido con la ley este pase sanitario? ¿Se lo puede pedir por parte de las autoridades? Ya, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Rosario, ayer salió el rector de la UNR, Franco Bartolacci, el negro Bartolacci, como lo conocen los amigos de cariño, hablando de que esto es obligatorio para las facultades, ¿no? Para que las facultades que componen la Universidad Nacional de Rosario. Para el caso, para que nos ilustre más al respecto, vamos a hablar con Soledad Ruiz de Galarreta, complicado, Soledad Ruiz de Galarreta, que es presidenta del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de la Ciudad de Rosario. ¿Cómo estás, Soledad? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Te estaba escuchando atentamente en la presentación. Es complicado el Es apellido. complicado, sí, sí. Es vasco. Vasco, y lo iba a decir, me sonaba vasco, sí, me sonaba Es vasco. vasco. Bueno, arranquemos por el tema del COVID. Se conoció que en los últimos días, desde la UNR, se anunciaba la noticia que se iba a pedir pase sanitario. Ayer lo confirmó Bartolacci. ¿Se puede pedir el pase sanitario? A ver, porque no hay una ley, no, la vacuna no ha salido por ley, no está puesta dentro del calendario obligatorio. Y esto lo dijo, incluso se ufanaba de lo mismo, ¿no? Carla Bisotti dijo, por el momento no lo vamos a poner en el calendario obligatorio, incluso sí vamos a pedir una cuarta dosis en algún momento, pero no está dentro del calendario obligatorio. ¿Esto se puede pedir? ¿Es legalmente posible pedir, por ejemplo, el carnet vacunatorio, el pase sanitario? Bien, mira, primero quiero hacer una aclaración porque me presentaste como presidenta del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Rosario y bueno, la opinión que yo pueda dar acá es una opinión personal que excede ese cargo que estoy desempeñando. Por eso te lo quiero aclarar para que se sepa que no es una opinión del tribunal, por las dudas, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y respecto de la pregunta que me haces, yo entiendo que al no estar, como bien lo explicaste, exigido obligatoriamente, no podemos cercenar ni coartar ningún derecho de nadie en virtud de algo que no es obligatorio. ¿Qué quiero decir? Y aclaro también que estoy vacunada, para que se sepa. O sea, mi opinión es de respeto O a sea, las libertades de las no personas. sos antivacunas, digamos, ¿no? Porque cuando uno dice Exacto, algo de que esto, no. dice, no, antivacunas, Claro, no, yo soy una persona que está vacunada, es responsable, trato de cuidar todas las normas que ponen o que te indican para evitar el contagio, porque no es solo la vacuna, sino que hay otros comportamientos que hay que tener este, para tener responsabilidad con el otro, para transitar, etcétera, etcétera. Pero lo que me refiero es que al no ser obligatorio, no nos pueden obligar para poder ingresar a los lugares. Esa es mi posición personal. Entiendo que el rector tiene una responsabilidad que va más allá, que tiene que ver con dirigir una institución tan importante como es la universidad toda, y que eso debe hacer que tome ciertas precauciones, pero también entiendo que existen otras posibilidades, como por ejemplo el hecho de que sea remota también la formación, el hecho de que haya testeos, como ahora lo pusieron también previos, y en esa medida creo que podemos convivir entre la gente que sí quiere vacunarse y aquella que no. También veo que están bajando los grados de contagio. Hoy estaba leyendo justamente que es mucho el porcentaje, Ujú, con lo cual hay que ver esas medidas hasta qué punto no se tornan innecesarias ya ahora, digamos, para ser tan estrictos con las exigencias. claro. Pero es un tema de debate, ¿eh? Es un tema que despierta apoyos y despierta... Pensemos desde el lado del gobierno, ¿eh? Hagamos de cuenta que Mm. somos peronistas o kirchneristas, estamos en el gobierno de Alberto Fernández. ¿Cómo deberíamos implementar esto para que no haya discusión alguna, ¿no? ¿Cómo debería ser? ¿Sacado por ley, por decreto? Ponerlo en el calendario obligatorio No, desde ya, pero ¿cómo debería ser el procedimiento para que no haya discusiones, digamos? Y bueno, el que obviamente debe haber gente que siempre no va a querer vacunarse, pero ¿cómo se claro, haría tendría que para...? ponerse con... Ujú. Claro.
tendría que ponerse con carácter obligatoria la vacuna y en ese caso sí se podría exigir. Pero ¿qué pasa? ¿Pero hay que sacarlo por Todo ley esto, o por decreto? ¿Se puede? no, Como por ley, por ley. por ley. Y yo lo que, ¿qué pasa? Todo esto está en una etapa experimental, convengamos, no experimental, ya está aprobada la vacuna, pero quiero decir, pasó un tiempo mientras fuimos transcurriendo, o sea, como dicen, como se dice ahora, pasaron cosas. Ujú. Quiero decir con esto que se fue probando las vacunas, se fueron probando las eficacias, se va diciendo qué es lo que se sabe. Entonces también entiendo que es difícil sacar la obligatoriedad de algo que está transitando todo un recorrido. Por eso que hay que ser prudentes, porque por un lado estamos los que defendemos los derechos, el Estado que también tiene que permitir que los ciudadanos defiendan sus derechos individuales, pero también está cuando uno dirige o controla o tiene a cargo el funcionamiento de una institución. Pasaron, ustedes deben haber escuchado también que no solo esto se dio en la cuestión pública, sino también en la parte privada. Al principio había gente o empresas que no tenían empleados para ir a trabajar, que no se sabía que si se va, tienen, al día de hoy está si pueden exigir o no la obligatoriedad de la vacuna. Ujú. O sea, una serie de planteos que hacen a que nos vayamos, yo creo que también en alguna medida acomodando, a medida que conocemos un poco más cómo se combate, de qué se trata, y eso también en la legislación y en el comportamiento todo se va modificando. Aquí ha procedido bien la provincia, ¿no? En algunos casos con criterio particular respecto a lo emanado del Gobierno Nacional, en otros casos siguiendo las directivas del Gobierno Nacional. ¿Ha procedido bien la provincia y en este caso también la Municipalidad de Rosario respecto a la implementación de protocolos o de restricciones y, digamos, de requisitos en el marco del COVID? En algunos momentos creo que ha sido excesivo eh, cuando han puesto aislamiento y todo, y sabemos que en algunas cuestiones se ha delegado al propio municipio, en este caso de Rosario, a los fines de que evalúe determinadas situaciones. Hubo un momento en que pareció excesivo, como por ejemplo, y esto lo hablo desde la justicia, nosotros a nivel ejercicio de la profesión nos vimos bastante restringidos en el ejercicio durante hace más o menos desde que se declaró la pandemia en la actualidad, lo que llevó a implementar todo un sistema nuevo de funcionamiento, que eso es enhorabuena, con sus desperfectos, pero que era un sistema que tenía que venir en algún momento. La pandemia lo aceleró, pero tuvimos mucha dificultad para ejercer. Los profesionales nos quejábamos mucho porque los que vivimos de la profesión, al no poder tener acceso al tribunal, al que todas las causas no pudiesen llevarse como normalmente se llevaban, trajo muchos problemas. En esa oportunidad con un colega presentamos una nota, por eso lo comento, Ujú. como miembro de una agrupación dentro del colegio, no del colegio, perdón, dentro de la profesión, como una agrupación, presentamos una nota en ese momento ante el intendente y ante el gobernador pidiendo la esencialidad de la justicia y por lo tanto un mayor acceso. Fue complicado, o sea que hubo momentos donde, a mi modo de ver, hubo un poco de excesos en las restricciones que se tomaron. Bien, hoy cómo está el ejercicio de la profesión. No sé si ha vuelto a la normalidad plena pre-COVID, pero a ver en qué situación se están trabajando los abogados. Hoy estamos mucho Ujú. mejor, y ahí sí te quiero contar, por ejemplo, en el Tribunal de Ética tuvimos una etapa que fuimos, por ejemplo, viendo cómo íbamos a funcionar, empezamos a hacer las audiencias virtuales, eh, a utilizar todo el tema de notificación electrónica, eso vino muy bien y eso también se replicó a nivel de la justicia provincial. A nivel federal, yo litigo en la justicia federal, a nivel federal ya estaba funcionando un sistema electrónico que nos permitía trabajar desde casa, con lo cual todo este sistema ya estaba bastante engranado y funcionaba muy bien. Ujú. Ahora en la provincia tuvimos que empezar a los ponchazos, por decirlo de alguna forma, y eso llevó un tiempo de acomodamiento. Hoy está bien, obviamente todo es perfectible, pero yo creo que vamos a un camino para que funcione totalmente virtual, todo lo que Ujú. se pueda, ¿no es cierto? Ujú. Que por otro lado, como yo digo a veces, es como que la pandemia, dicen todo está medio trillado, pero vino a acelerar y en algunas cosas a modernizar un poco
estaba, pero parecía que faltaban años para que se aplique. Claro, Soledad, finalmente hay un debate hoy en la Argentina entre oficialismo y oposición sobre la justicia. Mm. Hubo marchas la semana anterior. Primero, una marcha convocada a nivel nacional por la democratización de la justicia, donde hubo representantes del gobierno nacional, sindicatos, organizaciones sociales, etcétera, pidiendo, bueno, democratización del Poder Judicial, que esto no está funcionando de la mejor manera, también a raíz de conocerse este tema de la Gestapo sindical, donde funcionarios de Cambiemos, de Provincia de Buenos Aires, durante la gestión Vidal, querían ir o generar carpetas, perfiles contra sindicalistas. También hubo una marcha, digamos, de sectores de la oposición, más relacionados a Juntos por el Cambio, o más libertarios, como uno se los quiera analizar, que también tuvo su correlato aquí en la ciudad de Rosario, y en la que participaron algunos concejales, bueno, defendiendo la justicia, ¿no? Defendiendo la justicia y esto que consideran un ataque por parte del oficialismo. ¿En qué estado estamos en la Argentina? Porque también sucede un poco esto, no sé si coincidís conmigo, pero primero que en la Argentina se investiga lo que pasó en el gobierno anterior, en el gobierno que sigue, ¿no? Y siempre estamos así. No se investiga en el momento, se investiga en el gobierno que sigue. Y unos y otros hablan de lawfare en un caso y en otro de persecución judicial, pero siempre está esta idea dando vuelta. O sea, si a mí me toca la justicia, es como que ya me están persiguiendo, ya hay lawfare. ¿Qué opinas al respecto? Sí, bueno, el tema de la reforma judicial es un tema muy importante, y cualquiera que lo plantee del color o partido que sea, me parece que tiene que tener consenso. Abordar esos temas requieren, para que después no sean, para que se puedan llevar a cabo y para que funcionen como tiene que ser, consenso de todos los partidos políticos. En ese sentido, me parece que hay que acordar las reformas de manera concertada. Respecto de lo que pasó, de la manifestación, yo soy de las personas que entiendo que cuando hay caminos institucionales hay que recorrerlos. Para mí una marcha donde uno va a pedir la destitución o la remoción de los miembros de la Corte Suprema, cuando existe un mecanismo acusatorio contemplado en la Constitución Nacional a través de la Cámara de Diputados, un juicio político a través de los senadores, me parece que es antidemocrático, más allá de que cualquiera pueda ir a una plaza, decir lo que diga y lo que quiera. Pero me parece que pierde seriedad, que nosotros lo que tenemos que hacer es defender las formas institucionales, y eso no significa salir a defender a los miembros de la Corte Suprema, ¿no? La Corte tiene muchos defectos que uno puede atacar, pero también tiene los medios, si quisiera hacer y pedir la remoción de alguno de sus miembros, como para hacerlo. Y de hecho pasó en la Argentina esto ya. Entonces, yo cada vez que alegremente se hacen manifestaciones, digo, bueno, ¿por qué no vamos a los vías institucionales? ¿Por qué no utilizamos los mecanismos? Y hasta tanto haya un pronunciamiento, soy respetuosa de lo que se dice de la gente, porque entiendo que hay que respetar el principio de inocencia, el derecho de defensa en juicio, etcétera, etcétera. Así que mi posición en ese sentido es, seamos prudentes, tratemos de apoyar instituciones fuertes, y para eso necesitamos ser responsables con lo que decimos, trabajar en ese sentido, por supuesto, pero ser cautos a la hora de atacar o de decir o de manifestar. Esa es mi opinión personal, ¿no? Queda claro. Muchas gracias por el contacto, Soledad. Antonio, te agradezco muchísimo y me encanta la música que pusiste al principio, ¿eh? Muchas gracias, adiós. Es de mi época, es de mi época. Adiós, adiós.